padeceu e o teu corpo tocou num recanto do meu. Uma dança acordou e o sol padeceu, de gigante ficou, num instante apagou o sereno do céu e a calma guardar lugar em mim. O desejo a contar segundo o fim foi no ar que te deu e o teu canto mudou e o teu corpo do meu. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este perfil a cargo de un grupo de alumnos de quinto año de Ciencias Sociales. Todos pertenecemos al Instituto Paulo Harris, ubicado en la localidad de Roldán. Hoy vamos a hablar sobre una novela que nos acerca, cuestiona y plantea sobre el tema de la muerte, una gran incógnita que nos preocupa a todos. Te presentamos Intermitencias de la muerte, escrita por José de Saramago. ¿Quisieras saber más sobre él? Teniendo en cuenta los porcentajes de la encuesta, acá tenés toda la info sobre él. José de Saramago nació el 16 de noviembre de 1922, en Asinada, Portugal. Además de ser un extraordinario artista, también fue dramaturgo, periodista y escritor. Sus padres se llamaban José de Sousa y María Dávila. Tuvo dos matrimonios, Hilda Reis, con la cual tuvo una hija llamada Violante Rey Saramago, y su segunda esposa fue Pilar del Río. Después de tener una vida muy agitada, él falleció un 18 de julio de 2010, en una ciudad llamada Tías, ubicada en España. La vida es como los cuadros, conviene mirar 4 pasos atrás. El humano es un ser que está constantemente en construcción, pero también de manera paralela siempre es un estado de destrucción. Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y es lo que realmente somos. Y como la vida de todo escritor es muy agitada y no se escapa de curiosidades y eventos que lo diferencian de los demás, hoy vamos a contarles 10 de José de Saramago. Debió llamarse José de Sousa, pero el funcionario que estaba de turno estaba algo despistado y terminó creando un apodo. Lo llamó José de Saramago, algo que a su padre les disgustó muchísimo. ¿Cuál sería el colmo de un escritor? Sin dudas, haber tenido una infancia sin libros. José de Saramago fue uno de esos casos. Él afirmó recordar un solo libro en las estanterías de su casa. Recién cuando su familia se mudó a Lisboa, José comenzó a formarse en una biblioteca del barrio donde él vivía. Era un muy buen alumno, pero tuvo que dejar sus estudios debido a la humilde situación económica de su familia. Y otro acontecimiento importante que influyó mucho en los estudios de José fue la muerte de su hermano Francisco, que era 2 años mayor que él. Como ya dijimos, su situación económica era difícil. Y debido a esto, Saramago tuvo que comenzar a trabajar de varios oficios, como herrero mecánico, luego como empleado administrativo de la Seguridad Social. También trabajó en una caja de pensiones, pero finalmente Saramago se dedicó a la labor editorial y al periodismo. Y como todo artista, en sus comienzos se consideraba inexperto. Por esta razón, José decidió no firmar ningún contrato con las editoriales. Su padre quería que fuera cerrajero. Sin embargo, cuando concurrió a una clase de literatura, logró darse cuenta que lo que verdaderamente le interesaba era ser escritor. María, su última esposa, fue española, periodista y traductora, y era mucho más joven que José, tenía 15 años menos que él. Para pasar sus últimos años de vida, disfrutándolos hasta el final, eligió vivir en su casa en la isla española de Lanzarote, en Canarias. En 1982, con 60 años, alcanzó la celebridad con su tercera novela, Memorial del Convento. Y por último, para hablar de política, Saramago se unió al Partido Comunista, sufrió censura y persecución durante la dictadura de Salazar. José Saramago fue fiel a sus ideas, por eso defendió su postura ética y estética por encima de partidismos políticos. Participó de la Revolución de los Claveles, la que tuvo lugar en Lisboa el 25 de abril de 1974, la que concluyó con la extensa dictadura de Antonio Oliveira Salazar, quien permanecía en el poder desde 1926. Es muy curioso pensar por qué una revolución se llama de esa manera.
Existen varias teorías sobre el origen de su nombre, pero una de ellas cuenta que ese mismo día el pueblo y gran parte de los militares se levantaron contra el autoritarismo de Oliveira Salazar. Una camarera llamada Celeste caminaba por las calles de Lisboa con un ramo de claveles. Se le acercó un militar y le pidió un cigarrillo. Como ella no tenía, le ofreció un clavel. Él lo tomó, lo puso en la boca de la escopeta y disparó. Este mismo gesto fue repetido por todos los militares. Saramago criticó más de una vez a Fidel, por eso hizo que algunas personas cuestionaran su posición. En 1991, su novela El Evangelio según Jesucristo causó una gran polémica, debido a que él expresó sus creencias comunistas. El gobierno rechazó su presentación al Premio Literario Europeo de ese año porque consideró que el texto era ofensivo para los católicos. José Saramago fue tanto criticado y rechazado, como aceptado y aplaudido por la crítica y el público portugués. Recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Nobel de Literatura en 1998, siendo el primer escritor portugués en conseguirlo. La decisión de la Academia Sueca en otorgar este premio a Saramago no fue una sorpresa en Estocolmo, ya que su nombre había estado entre los candidatos más señalados. La designación de Saramago como poseedor del premio Nobel fue un acto de justicia, ya que era tiempo de que un escritor de lengua portuguesa lo consiguiera. Saramago recibe el premio Nobel de Literatura no por una obra en particular, sino por el conjunto de sus creaciones que reflejan una realidad humana. Su novela El Evangelio según Jesucristo es publicada en portugués en 1991, por lo que es considerada una de sus obras más importantes que lo postuló como acreedor del premio Nobel en 1998. Esta novela ha recibido fuertes críticas negativas por parte de la Iglesia Católica, ya que deforma o altera la Santa Escritura, llegando a blasfemar contra Dios y Jesucristo. ¿Pero qué es en realidad lo que molesta de esta novela a la Iglesia y a los católicos? Esta novela presenta a un Jesús demasiado humano para la Iglesia, que calificó a la obra de irreverente por desafiar la memoria del cristianismo. Sin dudas, esta novela es una obra provocadora, tanto como conmovedora, que obliga al lector a debatir sobre la fe. Las ideas de Saramago no solo fueron rechazadas desde el ámbito político, sino también desde la Iglesia Católica. Lo que tenemos que ver en este punto es el porqué. Portavoces de la Iglesia Católica de Portugal reaccionaron disgustados a las críticas que hizo a la Biblia el Premio Nobel de Literatura 1998. Cuando Saramago presentó su nueva novela Caín, dijo que la Biblia es un catálogo de crueldad y de lo peor en la naturaleza humana. En declaraciones, el portavoz de la Iglesia Católica, Manuel Moraujó, lamentó que abordes las Sagradas Escrituras en un tono ofensivo impropio de un premio Nobel. El nuevo libro de Saramago, Caín, muestra una visión crítica y humorística de la vida del hijo de Adán y Eva. Es el último libro del Premio Nobel de Literatura José Saramago. Es el segundo de sus trabajos que aborda la Biblia desde su perspectiva antiteísta, pero utilizando un razonamiento contemporáneo. En él relata la vida errante de Caín, quien fue el primogénito de Adán y Eva, es decir, su primer hijo Aarón. Era labrador de la tierra, al igual que su padre Adán. En este último libro narra historias del Antiguo Testamento, en el cual recorre ciudades decadentes, palacios de tirano y campos de batalla de la mano de los protagonistas del Antiguo Testamento, luego de haber sido condenado por Dios a vagar por la tierra. Y en su andar descubre que tiene la habilidad de viajar a través del tiempo junto con su burro. Y ahora te dejo con mi compañera que va a hablar de sus libros. Dentro de la producción literaria de José Saramago encontramos libros que fueron aclamados por el público y otros, como ya dijimos, rechazados por la Iglesia y hasta traducidos a otros idiomas. Según lo que estuvimos investigando, los siguientes títulos forman el top 10 de los libros de Saramago. En el puesto número 1 encontramos el ensayo sobre la ceguera, en el puesto número 2 el Evangelio según Jesucristo, en el puesto número 3 la intermitencia de la muerte, en el puesto número 4 el ensayo sobre la lucidez, en el puesto número 5 Caín. En el puesto número 6 el viaje del elefante, el puesto número 7 todos los hombres, en el puesto número 8 Clara Goya, en el puesto número 9 la caverna y en el puesto número 10 el hombre duplicado. Un dato importante sobre la novela Ensayo de la ceguera es que Saramago anticipó cómo reaccionarían los ciudadanos y el gobierno frente a una enfermedad infecciosa grave y desconocida. Esta novela fue publicada en 1995 y 24 años después, la humanidad debe padecer una de las más grandes pandemias de la historia.
Ensayos sobre la ceguera muestra el aislamiento de los enfermos y sus contactos en cuestionamiento de los valores morales y el eterno conflicto entre el egoísmo y la solidaridad. La novela narra una epidemia ceguera que se extiende por todo el país. En esta novela, un hombre queda ciego de repente. Lo llevan a un oftalmólogo y después de caminar por la sala de espera, todos los que estaban aislados se van de la clínica y también el médico. A partir de este momento, el grupo pasa a estar en cuarentena, en un antiguo asilo del Ministerio de Salud. Finalmente, cuando toda la ciudad queda ciega, sale el otro grupo que está en cuarentena y ve la ciudad toda cambiada para siempre. Los protagonistas luchan por sobrevivir en una ciudad devastada. De repente, este ambiente opresor, dijo Saramago, desaparece al desaparecer la ceguera. Antes de hablar de la novela en sí, deberíamos preguntarnos acerca de los temas más significativos que existen en la historia de la humanidad. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo la percibimos? ¿Dónde está? ¿Qué pasaría si fuéramos eternos? ¿Ustedes qué opinan de esto? Las intermitencias de la muerte suceden en un país imaginario y su fecha es desconocida. La muerte se detiene por sus funciones en un tiempo indefinido y la gente deja de morir. Al principio la idea generaba entusiasmo, porque no se podía morir y todos serían eternos. Sin embargo, como consecuencia de la interrupción del orden natural de la vida, los ancianos dejaban de morir, los hospitales colapsaban de enfermos y el país corría riesgo de superpoblarse. Ante esta situación, los dueños de la funeraria se quedan sin trabajo y empiezan a organizar entierros para animales. Al mismo tiempo, y con el propósito de evitar la explosión demográfica, la mafia se encargaba de llevar a los moribundos al otro lado de la frontera del país, donde mueren de inmediato, ya que cada país tenía su propia muerte. En esta novela, la muerte deja su conocida figura de esqueleto aterrador y se convierte en una mujer de carne y hueso, quien informa a sus víctimas mediante el envío de una carta de color violeta el día de su muerte. A partir de ese momento, la angustia y el caos se apodera de las personas porque saben que su destino es inevitable. José Saramago plasmó en sus obras Las intermitencias de la muerte, una representación humanizada de la muerte que posee características propias de los hombres. El gesto que mejor manifiesta su humanidad se da cuando decide romper el sobre de la carta violeta que anunciaba los últimos días de vida del violonchelista para quedarse junto a él en esta vida por amor. Antes de que la muerte se convierta en una mujer bella y seductora, presentaba el aspecto de un esqueleto con túnica y guadaña. Sin embargo, Saramago juega con esta imagen y personifica la guadaña ya que habla y aconseja. En el inframundo donde habla es visible y tangible. En el mundo terrenal no se puede ni ver ni tocar, es como un fantasma. Saramago quiere el modelo de la muerte según su concepción cristiana al presentarla como una mujer moderna. Va al teatro, toma un taxi y que es capaz de colgar su propia guadaña y dejar de lado su misión para encontrar ahí su propia eternidad. En esta novela podemos distinguir dos partes del capítulo 1 al 8 y del 9 al 15. La primera parte muestra un extraño suceso en que la muerte deja de actuar y muestra de qué forma reacciona la gente ante esta situación. A partir de este momento la sociedad comienza a vivir de manera diferente según una nueva rutina. La segunda parte muestra la muerte totalmente humanizada, sus temores, las charlas y acercamientos con el músico hasta terminar unidos y enamorados. Transgrede el uso de las mayúsculas, no las coloca en los nombres propios ni la utiliza a lo junto, pero sí para diferenciar el cambio de voz en una conversación. No utiliza ni diálogos ni guiones, lo que genera una narrativa caótica y desordenada. El lenguaje es coloquial, el narrador omnisciente y narra la historia en tercera persona. Si prestaste atención a este video informativo, ahora podés poner a prueba tu conocimiento con el siguiente juego. Podés jugar desde el celular o la computadora y acceder mediante este código QR o el enlace que está en la descripción. Dejando a un lado el expediente del violonchelista, la muerte volvió al libro. Sabía que lo que buscaba no lo iba a encontrar en los apéndices ni en las adendas, que tenía que estar en la parte inicial del reglamento. Resultó ser domingo el día siguiente, estando el tiempo de buena cara, como sucede hoy. El violonchelista suele ir a dar un paseo por la mañana, por uno de los dos parques de la ciudad, en compañía de su perro y 1 o 2 libros. Podés escucharlo completo haciendo clic en el link de la descripción o con este código QR.
Se encaminaba en soledad hacia el lugar de encuentro. Guiada por el sobre que descansaba entre sus gélidas manos. Esa carta infame, tan temida, que iba dirigida a él, quien resaltaba gracias a la luz del reflector. Ella, casi poseída por la melodía que emanaban los roces del arco contra las cuerdas, se adentró al palco y descubrió que él no poseía ninguna belleza extraordinaria ni mucho menos. Sin embargo, lo que atrajo su atención fue la áspera y maltratada piel de sus manos, y se preguntó cómo alguien tan simple y desaliñado podía con tanta facilidad envolverla, y no solo a ella, sino a todo el teatro, que parecía temblar cada vez que él tocaba. Interpretando la pieza musical, se encontraba el destinatario de dicho sobre, sin ser consciente de la existencia de éste ni de la presencia de su dueña, hasta que divisó una lúgubre silueta, acompañada de una abrumadora presencia, que cuando la quiso encuadrar, desapareció abruptamente. Inusualmente, esa noche soñó, y soñó con ella, reviviendo aquella sensación que tuvo en el teatro. En el transcurso de los días, ese mismo sueño se reitera, y él, en su intento de alcanzar lo inalcanzable, se terminó sumiendo en una quimera insufrible. Fue en una de esas noches eternas en las que conciliar el sueño no era una opción, cuando decide emprender un paseo con la esperanza de que éste despejara su mente, y su perro pidió acompañarlo. La ciudad a esas horas de la madrugada se encontraba callada, apagada, como inmersa en una quietud casi sospechosa que te invita a creer de ratos que alguien te persigue. ¿Y quién te dice que esa sensación es falsa y que en realidad nadie está detrás tuyo? Pero hasta el violinista no le preocupa, e inmerso en sus pensamientos, dejó que sus pies lo guíen, y llegó allí, a aquel umbral recurrente, el cual atravesaba cada tarde de su vida, recorredor diario de aquellos picaportes desgastados, y a pesar de sentirse inevitablemente atraído a atravesarlo, su mascota repentinamente se soltó de su correa y se vio obligado a ir en su búsqueda. Una vez más, las luces lo bañaban, pero en vez de alumbrarlo, más bien lo enceguecían. Todo el teatro se sentía descomunal. Su conciencia se le escapaba de las manos que tocaban una melodía tan extraña, pero a la vez tan familiar que al escucharla le producía un sentimiento de déjà vu. Una melodía que, interpretada, sonaba tan perfecta como inhumana, tanto que carecía de emoción alguna. Y el violinista, asustado por su fuerte atracción hacia ella, se dio cuenta de que la melodía estaba ligada a la inherente presencia que había sentido en el teatro. De repente, asustado, empieza a buscarla. Pero desesperado, se dio cuenta de que era el momento de despertar, y cuando abrió los ojos, empezó a tratar de replicar esta bella armonía. Con pasos apresurados se acercaba al teatro, con la incertidumbre de lo que iba a encontrar, pero con la certeza de que las respuestas que necesitaba estaban en ese lugar. Al llegar a la puerta, a pesar de las alarmas que sonaban en su cabeza,
no dudó y entró directamente. Por fin encontrando la melodía que lo había seducido esa inolvidable noche, y decidió que lo más coherente sería dejarse llevar e ir al encuentro de la poseedora de tal bella melodía. Cuando ya finalmente entrando en razón, se dio cuenta que no podría volver atrás, que arrepentirse no serviría de nada. Lo había atrapado como una planta carnívora a alguna pobre mosca. Y si él lo quisiera, no podría liberarse. Y hablando sinceramente, tampoco deseaba hacerlo.